¿Qué tal, amigos? Buenas noches y amigas. Gracias por estar siempre con nosotros, siempre atentos a Noche Sin Tregua, todos los domingos a las 8 aquí en Ticavisión. Hoy vamos a hablar del secreto bancario. El secreto bancario se vende y se ha comprado como un instrumento muy valioso para proteger a los inversionistas, proteger a la gente que tiene dineros en el sistema financiero, pero también hay una parte que complica la comprensión cuando en ocasiones se requiere investigar un poquito más y nos topamos de frente con el secreto bancario. Para eso he invitado a dos conocedores, a dos expertos. Invité a don Gregorio Briglia Peralta, quien fuera juez de la República, también estuvo en la Fiscalía y hoy se dedica a su actividad profesional en forma independiente. Y también nos acompaña don Welber Ramos, que fue ministro de Comercio y diputado de la República. Con ellos vamos a desarrollar este tema. Welber, Gregorio, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, don Claudio, compartir aquí con don Welber y la estimable audiencia. Muchas gracias por invitarme y un saludo también a todos los televidentes, y creo que este es un tema que nos motiva porque es de total actualidad. Claro. Ya regresamos. En Il Padrino tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos.
Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Gracias por seguir conectado con la política con P mayúscula. Secreto bancario. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista bancario, ¿por qué existe y cuál es la importancia del secreto bancario, Welmer? Mire, hay que resguardar los datos individualizados. Yo tengo derecho a tener ciertos datos sensibles que no tienen que ser de conocimiento público, sino que eso es un asunto de fuero interno. Solo se pueden abrir en caso de que tuviera un problema legal y que lo estuviera pidiendo un juez. Eso es así desde esa perspectiva. Pero visto de manera agregada, entonces los datos sí que pueden ser utilizados de manera agregada por los sistemas de estadística. Costa Rica tiene un sistema nacional de estadística que tiene su propia ley y le permite utilizar los datos de todos los costarricenses, pero no hacerlos públicos, sino es de manera agregada con fines meramente estadísticos, de análisis, de conocer realidades nacionales. Por ejemplo, cuando hay una pandemia, es necesario hacer una serie de cruces de datos que necesitan muchas bases y necesitamos los datos a nivel individualizado. Pero para conocer a qué edades se está dando, qué tipo de ingreso, dónde vive la persona, cuáles son los hábitos que tiene, incluso hábitos de tipo sexual y demás, se necesitan en los datos. Y para eso los datos individualizados se trabajan, pero nunca se hacen públicos. Y esto lo hace el INEC, lo hace el Banco Central, lo hace el Ministerio de Salud, con fines de interés público. Eso hay que tener la distinción muy clara. Y desde el punto de vista jurídico, legal. Ya desde el punto de vista jurídico, el asunto cambia un poco, porque la misma Sala Constitucional ha definido esto como la obligación que tienen los bancos, de tanto públicos como privados, de no revelar al tercero los datos de sus clientes, ¿verdad? Ni ponerlos en conocimiento. Y cuando hablamos de datos, hablamos también de todos los servicios, ¿verdad? Cuántas cuentas bancarias tienen, cuántas tarjetas de crédito tienen, si tienen activado el sistema Simple, si tienen, por ejemplo, certificados a plazo, ¿verdad? Es un tema más grande, ¿verdad? Que la misma Sala Constitucional, dándole un enfoque desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad que establece el artículo 24, son datos sensibles que verdaderamente requieren una autorización especial por parte de las entidades que tienen a cargo esta supervisión, no solo para imponerse del contenido, mucho más para revelarlo ante terceros. Okay. Ahora bien, en ese mismo marco de referencia que ustedes hacen, te la dejo y le da seguimiento. Hoy por hoy se cuestiona mucho el secreto bancario, ¿verdad? Que es un amparo para que desconozcamos muchos movimientos financieros que se dan. Claro. ¿Qué tan cierto es esa percepción que la gente ha empezado a generar de dudas sobre el sistema financiero? Bueno, tengo que decir que sí y no lo que dice el licenciado don Gregorio, porque hay una ley de estadística nacional que establece que el sistema de estadística, el INEC, el Banco Central, pueden utilizar todos los datos que estén en las bases con fines de interés público, mas no revelar, que siga habiendo el secreto del individuo particular. Y entonces en esto tenemos que ver la dimensión, porque si lo entendemos únicamente, no revelar el dato, imagínense que Costa Rica tiene intercambio de información tributaria y bancaria con un montón de países y con los países de la OCDE. Es más, Suiza en determinado momento dijo, aquí yo tengo secreto bancario, aquí no salen los datos de nadie.
Y Estados Unidos, ¿qué le dijo? Usted es soberana de poner como nación la ley que quiera. Pero entonces yo soy soberano y también cualquier transacción que venga de Suiza a Estados Unidos va a tener un impuesto muy alto. Y esto es soberanía mía, porque usted no me da los datos. Y le exigió a dar los datos de los residentes tributarios norteamericanos a los suizos y nosotros también. Entonces, ahora, aquí hay un asunto que está por encima de eso. Es en el tema bancario, es que la plata que manejan los bancos no son de los banqueros. ¿Ah? Porque si la plata fuera de don Gregorio o de don Claudio, ¿a quién le importa? ¿A quién le preste? ¿Qué hagan con la plata? Si quieren regalarla o si quieren apostarla. Sí, pero los bancos captan. Pero los bancos manejan la plata de todos nosotros, la plata de las pensiones, sí, claro. Los certificados a plazo que tenemos ahí, los ahorros, tienen la plata incluso del Estado, las cuentas corrientes y demás, y entonces ellos lo que hacen es intermediar esos dineros. Y ojo, porque aquí el interés público está por encima de todo. Dios guarde estén haciendo con esos dineros, manejándolos mal, porque en una pérdida la que pierde la sociedad, y tenemos a la vuelta de la esquina. Y esa ley que decís vos, Welmer, no la precisás, pero esa ley, ¿quién la administra? ¿Quién la controla? Porque perfectamente quienes están amparados de esa ley y que pueden tener acceso a toda esa información, perfectamente, siendo mal pensados, la podrían vender esa información, podrían sacarle copias a esa información, podrían divulgarla. ¿Qué peso de la ley hay para esa divulgación en esa ley que hacía referencia cuando no se cumple con el secreto? No, desde luego que tiene todas las resguardos de ley de que el funcionario que comete un ilícito de esos, pues tiene un proceso penal seriosísimo. La institución que la maneja tiene sistemas donde se establece claramente quién accedió, cómo accedió, qué sacó, etcétera, y entonces todo queda revelado y todo queda custodiado. Yo le puedo decir ya de ejemplo, Banco Central nunca ha sido hackeado y nunca ha sido acusado de revelar información tributaria y maneja internamente SIMPE, Central Directo, maneja todo el tema de Monex, maneja, las transacciones de este país enteras pasan por los sistemas del Banco Central. Correcto. Y si algo tiene el Banco Central es seriedad. Las cuentas nacionales que tiene información a nivel de empresa, de lo que produce cada empresa. Y el banco ha sido un ente serio. Tan serio es el Banco Central que imagínense que las mismas cámaras empresariales pidieron que fuera el que custodiara los registros de los accionistas de las sociedades anónimas de este país, ¿va? Entonces, y tan importante es esto, manejar las estadísticas financieras, de nuevo, porque la plata no es de los bancos, sino que es del público, que existen tratados internacionales con la OCDE. La misma ley del Banco Central establece entre las funciones y objetivos que tiene que velar por. Ahorita quiero volver a ese tema porque estás tocando un tema que creo que es el centro que quiero llegar a en determinado momento del programa. Pero, Gregorio, ¿en qué momento se puede romper el secreto bancario? O sea, la ley, ¿en qué momento permite el reconocimiento y qué tan complicado es romper con el secreto bancario por cuestiones judiciales? En realidad no es nada complicado, don Claudio. Las personas piensan que es como algo que no se puede lograr. Sin embargo, los tribunales de justicia han implementado todo esto para que sea de una manera más expedita y más oportuna para poder dar digamos, el servicio que se requiere como tal. Y la experiencia nos llama a decirles hoy con toda transparencia que en las fiscalías de este país se gestionan diariamente cualquier cantidad de levantamientos de secreto bancario, pero especialmente relacionados a la ley 8204, ¿verdad? Que es la ley que tiene que ver de manera individual con personas que eventualmente estén en investigación por causas, digamos, relacionadas al narcotráfico, por causas ligadas a la legitimación de capitales y demás. Y por aspectos tributarios, ¿el camino es diferente? El camino es diferente, pero... ¿Más complicado, más fácil? No es nada complicado, yo diría que también es más fácil, pero quienes tienen la obligación de hacer todas estas gestiones propiamente son los órganos de supervisión, entiéndase el Ministerio de Hacienda, entiéndase la SUGEF,
entiéndase todos los órganos de control y supervisión que forman parte del gobierno central, que pueden articular de manera certera la solicitud de levantamiento del secreto bancario, que tardan, dependiendo de la complejidad, de 5 a 10 días en ejercer ese levantamiento del secreto bancario, de acuerdo a las necesidades. Ahora, Welmer lo decía muy bien y muy claro, una cosa es solicitar el levantamiento del secreto bancario, monitorear esa información, hacer un control cruzado para ver si efectivamente hay anomalías en relación a, qué sé yo, capitales emergentes o dineros que no han recibido su justificación adecuada, y otra es publicitarlo, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes y en eso sí tenemos que tener cuidado. No es porque se ordene el levantamiento del secreto bancario a determinada institución que ya se va a publicar esa información, porque es confidencial. ¿Y cómo funcionan los bancos en el momento, vamos a ver, para saber que ese cliente que depositó y que maneja gran cantidad de dinero, que ese dinero es lícito, que ese dinero no viene de un blanqueo de capitales, que no es de mercado negro, que no es de narcotráfico, que no es de actividades ilícitas? ¿Cómo está el sistema bancario, el sistema financiero nacional diseñado para tener esos controles de esos muchos millones que se mueven alrededor del narcotráfico y otras actividades ilícitas? Bueno, hay una ley que tiene que ver con todo el tema de estupefacientes y que no le aceptan más de ciertos montos de dinero a una persona en efectivo si no tiene cómo explicar de dónde vienen, que las transacciones hayan sido por el sistema financiero, etcétera. Pero eso no es suficiente, porque siempre hay mal portados. Y entonces ahí tiene que haber por eso están las superintendencias, y las superintendencias tienen que estar monitoreando, y tienen que monitorear las cuentas a nivel individualizado incluso, para estarse dando cuenta de si hay algunas cuentas que se disparan. Mire, como los bancos manejan la plata de la gente o los entes financieros, lo que se basan es en la confianza. Y la confianza es la base para que nosotros podamos llevar el dinero a un banco. Es más, ¿cuántas veces le preguntan a uno, ¿vos crees que puedo meter la plata en tal ente? Y entonces ahí se hace toda una serie de elucubraciones de las personas cuando van a tomar. La confianza es fundamental, y la confianza se basa primero en la aplicación de las leyes del ente, ¿verdad? Y cómo las esté haciendo, pero luego es revelando los datos a las superintendencias y al Banco Central, que el Banco Central en esto es uno de estos entes que controlan la estabilidad del sistema financiero y la confianza. Y entonces esa confianza lo que tiene que ser es a través de la transparencia. A mí me parece que hacen mal cuando se asustan porque quieren hacer un estudio de el uso del crédito y ver los riesgos que se están corriendo, a dónde pueden estar los dineros concentrándose, qué tipo de transacciones cruzadas pueden estar existiendo. Eso que estás diciendo es en relación a lo que recientemente ha estado pasando con el Banco Central. Exactamente. Y cuando uno ve la sobrereacción de poner un recurso de amparo, de poner un recurso de inconstitucionalidad u otro, de ir a la Agencia de Protección de Datos y demás, y no quieren revelarle los datos. Porque yo esperaría lo siguiente, esto, que para tranquilidad de todos, la subjefe hubiera dicho, ese estudio lo vamos a hacer con mis funcionarios y funcionarios del Banco Central. Y aquí la información no sale, pero lo vamos a hacer porque necesitamos la transparencia. Pero no es eso lo que hemos oído, ¿verdad que no? No hemos oído eso. Y entonces ahí le genera a uno suspicacias, porque uno podría decir, mira, Welmer está hablando ahí. No, es que el dinero de mi pensión está metido por ahí. El dinero de mi cuenta corriente está metido por ahí en mi cuenta de ahorro. Y no es cierto que en la época de 2007, 2008, cuando estalló la crisis mundial financiera, una de las grandes preocupaciones que se generaron posterior a esa crisis estaban muy relacionadas con ese secreto bancario que no permitía saber qué estaba aconteciendo
con entes financieros que prestaban sobre préstamos y sobre una misma casa se hacían unas valoraciones exageradas para seguir prestando. ¿No es cierto que también ese secreto bancario fue un problema en aquella época? Bueno, yo lo que sí puedo decirle, don Claudio, en relación al mismo secreto bancario, y es algo que yo no quisiera desaprovechar en el programa de mencionarlo, porque muchas veces se ha dicho que esto del secreto bancario no sirve para nada, o que no es necesario. Y yo creo que hay algo que muchas veces los ciudadanos y las ciudadanas no están informados. Y es propiamente la ley 8754, que es la ley de crimen organizado. En su artículo 20 habla sobre la causa del patrimonio. Esta causa del patrimonio es un artículo, yo creo, de gran utilidad para quienes ejercen esta potestad de supervisión y que puede venir a ayudar a evitar, digamos, la existencia de capitales emergentes de personas que de una noche a la mañana pues aparecen con fortunas que no se saben de dónde vienen. Y es que este mismo artículo, que forma parte de la ley contra la criminalidad organizada, dice que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD y el Ministerio Público pueden acudir al Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, oigan qué interesante, a solicitar a cualquier ciudadano hasta por 10 años de forma retroactiva que fundamente de manera categórica cómo ha hecho para incrementar ese capital. Y es algo que digamos yo como operador del derecho, en donde todas las áreas que me he tocado desarrollar, pues no he visto que nunca se ha echado mano a este articulado. Y es un articulado que nos viene a ayudar a luchar contra todas estas personas nuevos ricos que se hacen llamar, que surgen de la noche a la mañana, que hay una gran sospecha de que eventualmente puedan estar lavando activos. Entonces yo creo que como un mensaje, no solo para los ciudadanos y las ciudadanas, sino también para los ministros, para quienes tienen a cargo en este momento el gobierno central, pues tenemos que ponernos a leernos un poquito la ley de contradelincuencia organizada y en lugar de decir que hagamos más proyectos de ley para combatir el levantamiento secreto bancario y combatir los grupos narcomafiosos, que empecemos a aplicar las leyes que tenemos. Interesante. Estamos ante dos vertientes que son fundamentales en este programa. Una es el secreto bancario dentro de los entes financieros. Pero es que los entes financieros también pueden ser permeados por ese tipo de mafias. Claro. Y la preocupación entonces surge de cómo lograr tener ese control, cómo el Estado logra tener esos controles, más en un momento en que estamos hablando mucho del tema de la seguridad en nuestro país por los asesinatos que ya superan las 700 personas en un año en esta administración. Bueno, pero resulta que no tenemos que desenfocarnos que también hay un gran negocio detrás de eso, que es lo que motiva en mucho esa lucha de bandas y también motiva mucho la incorporación de gente a estas actividades. Claro. Entonces de ahí es donde surge también la preocupación de hasta dónde el secreto bancario o los mismos bancos tienen sus alertas para estar avisándole con constancia a los entes que tienen que resguardar la seguridad de este país de que están sintiendo algunas cuentas muy calientes, muy peligrosas. ¿Se da eso, Welmer? Pero eso y más, ¿verdad? Vamos a ver. Don Welmer, para eso no están las oficinas de cumplimiento legal dentro del sistema bancario nacional. Desde luego, pero el Banco Central y los entes financieros tienen que hacer los estudios de manera agregada, claro, ¿verdad? Para ver dónde se está poniendo el dinero, porque viera que los riesgos surgen de otra manera. Hace poco, el Fondo Monetario, hace 3 años atrás o 4, el Fondo Monetario señaló una serie de defectos o fallas que tenía el sistema financiero nuestro y que no se han corregido y que pueden poner en peligro el dinero de todos los costarricenses, como el caso que señalabas en Estados Unidos, que al final todo el mundo perdió excepto los banqueros, ¿verdad? Sí, entonces, hasta rescatados fueron por el sistema financiero. Claro, y entonces se encontró que aquí hay una elevada dolarización. Por ejemplo, que le prestan a gente que tiene ingreso en colones, le hacen préstamos en dólares. Sí, claro. Y que cuando eso se hace generalizado, le están poniendo un riesgo cambiario enorme bajo la espalda de la gente. Si la gente no puede pagarle al banco porque el tipo de cambio subiera mucho, quien pierde es el ahorrante, porque el banco no va a poder devolver el dinero. El Fondo Monetario también señaló
un alto endeudamiento de los hogares. Y aquí hay otro asunto de por medio. Es prohibido por ley prestarle a alguien que no tenga capacidad de pago, ¿verdad? Porque cuando alguien hace eso va con terceras intenciones. Sí, claro. Entonces, pero está arriesgando el dinero de nosotros cuando se le presta a alguien que no tiene capacidad de pago. Pero eso solo se puede ver si usted cruza cifras de ingresos con cifras de endeudamiento, cuando usted cruza estas cifras por edades y demás. Me llevas a hacerte una pregunta. Ajá. Del 100% que manejan los bancos, ¿cuánto es el porcentaje de ese monto que le pertenece a los socios del banco? Se lo digo, facilito. Se llama la suficiencia patrimonial, un 10%. O sea, todo el otro 90% son recursos de sus clientes. En el mejor de los casos, porque cuando se está tratando del manejo de pensiones son todas nuestras. Y ahí no hay suficiencia patrimonial. Cuando estás en un fondo de inversiones, el banquero no tiene nada, o el ente financiero no tiene nada, son los inversionistas los que juntan la plata. Correcto. Y quien los maneja es, entonces, lo más es un 10%. Un banquero que tenga más de un 10, un 14, un 15 es un ineficiente y ya lo tendrán porque no le está sacando el provecho, ¿verdad? Entonces, ojo, ahí está eso de por medio. Pero también el Fondo Monetario dijo que aquí hay una supervisión deficiente. Supervisión deficiente. ¿Eso lo dijo cuándo? Hace 4 años, 3 años atrás, y no se ha corregido esto. Ok, no fue para este lapso donde hemos estado de nuevo pidiendo, se nos vino colocando eurobonos y pidiendo crédito. No. Y el caso Aldesa, para decir uno así claro, con nombres y apellidos, es un caso de esto cuando si una superintendencia llega tarde. Para tener eso claro, que hay una disfuncionalidad de los mercados de deuda. Costa Rica está pagando mucho, y lo ha dicho la OCDE, porque los mercados financieros aquí tienen tasas de interés muy, muy altas, y esto afecta a la economía. Y hay, bueno, incluso la supervisión consolidada de los grupos financieros. Usted sabe que los grupos financieros a veces tienen un puesto de bolsa, un banco, una operadora de pensiones, tienen una serie de entes, y entre ellas hay transacciones cruzadas y que tienen que ser muy vigiladas, ¿verdad? Ahora, otro asunto que señala la OCDE es el tema de las puertas giratorias. A eso quería llegar también. Aquí en Costa Rica lo vemos gente que fue directora de tributación o fueron ministros de Hacienda, que están muy preocupados por el cobro de los impuestos en forma correcta, y después se pasan al otro bando, empiezan a dar asesoría a empresas nacionales y extranjeras para que no paguen, para que puedan, ya sea por ilusión o por evasión, los impuestos. Eso es muy común, y es común también ver pasar a muchos funcionarios del Estado costarricense a superintendencias y después estar en la administración privada. Las puertas giratorias no deberían ser controladas desde lo legal, desde el entramado institucional, para que el que se dedica a lo estatal se dedique a lo estatal y el que se dedica a lo privado, pero esa combinación es muy, muy riesgosa, Gregorio. Principalmente es riesgosa en un sistema financiero, ¿verdad? Porque puertas giratorias en este país podemos verlas que hay en muchos ámbitos, ¿verdad? Pero me parece que se vuelve un tema más sensible en esta área. Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué control, digamos, desde la perspectiva jurídica podríamos pensar que se le pueden aplicar a estas personas? De una supervisión, digamos, o una investigación más personalizada, ¿verdad? Si tenemos una persona identificada que de un momento a otro tiene un aumento de capital desbordante, y que era una persona que era funcionario público, que tenía que hacer su declaración jurada e informar absolutamente todos sus bienes, de dónde había adquirido todos sus bienes, y de la noche a la mañana se da un aumento de capital, pues podemos echar a andar, por ejemplo, el artículo 20 de la Ley de Crimen Organizado, con la finalidad de investigar qué está pasando con esas personas, ¿verdad? Pero lamentablemente, ya cuando esto surge, puede ser que sea demasiado tarde. Sin embargo, el legislador puso ahí que se podía utilizar de manera retrospectiva hasta por 10 años, echando para atrás el cassette, ¿verdad? Haciendo el análisis a ver. Pero no lo curamos con eso. La ley establece esas y otras cosas de las declaraciones y demás, no lo curamos con eso. Cuando alguien ha estado en un sector
electricidad o telecomunicaciones para una empresa privada, de pronto pasa a ser el regulador de esa actividad y sabe que cuando pierde el puesto de aquí vuelve para atrás. Entonces vuelve a la empresa privada. En la SUGEF está pasando hoy en día. En la SUGEF está pasando eso ahorita, como decís. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los intereses que ese individuo defiende no son los de la sociedad, sino los que entiende. El grupo de presión e interés. Son los intereses del grupo de presión, el financiero. O al que le sirve. Y entonces comenzamos a tener una sociedad que tiene que sufrir que haya un grupo financiero o un grupo del que sea que esté abusando, cobrando de más, haciendo usos. Ahora, ese sistema financiero, en lo particular el nuestro, está muy enlazado. Antes vos hacías una relación de lo que le exigían los norteamericanos, los estadounidenses, para ser más preciso, a los suizos. Pero hay una interrelación a nivel mundial que parece que se comporta igual. Y hay una crítica desde lo político de cómo los entes financieros hoy por hoy trabajan con mucha libertad y con muy pocos controles. Esa es una que se terminó calentando en la época de la crisis de la recesión del 2008-2009. Eso fue la causa. Sí, esa fue la causa. Y los entes financieros, al final de cuentas, siguen funcionando igual. Entonces, desde el punto de vista político, hay una gran preocupación de que los entes financieros son los que manejan y deciden el destino de los países. Pero resulta que aparecen los Panama Papers. Y lo que no querían ventilar mucho, algunos por el secreto bancario, los hackers lo sacaron a la luz pública. Y ahí salieron infinidad de asuntos que terminan dándole la razón a los que a veces dudamos de la utilización del secreto bancario para acciones ilícitas. Porque ahí aparecieron en los Panama Papers y en todas partes del mundo, hasta Costa Rica salió embarrada en el tema. Bueno, ¿qué deberíamos estar haciendo en un momento donde ya nosotros no solamente estamos pensando en el lavado de dinero, sino que tenemos la violencia que se está generando? Y pareciera que sigue habiendo una reticencia total para saber con claridad, y te lo adelanto a vos, Welmer, te tiro esta otra. ¿Cuál es la explicación de que el dólar sigue en caída vertiginosa? Porque los que no sabemos de temas económicos mayor cosa, tendemos a ser mal pensados de tanta circulación de dólares en nuestro país, que hace que el valor decaiga y que el colón se aprecie en una economía que sigue igual de deprimida como hace varios años. Vea, por eso es tan importante la transparencia del sistema financiero. Por eso, para quitar esas suspicacias, esas dudas, es necesario que se estudie, que se hagan estudios a fondo y que un ente del mismo sistema financiero como es el Banco Central, que tenga acceso y que nos venga a resolver una serie de preguntas que nosotros nos hacemos. Yo necesito saber cómo se están administrando los recursos de todos y los míos, desde luego, y eso es una respuesta que tiene que ver con el riesgo que podía estarse gestando desde esta perspectiva. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay transacciones cruzadas entre entes financieros? Y hay algunos que están a punto, porque lo que estabas apuntando... Se pierde el rastro. Se pierde el rastro, ¿verdad? Y aquí, cuando uno va y se da cuenta, los estudios, las investigaciones que hace la SUGEF, perdone, pero da vergüenza. Y se lo digo, hace poco hizo una investigación de la usura. Y sacó un informe de usura, dijo que la ley de usura había dejado no sé cuántos excluidos financieros. Y sabe que investigó entre el 2000 y el 2022 y la palabra crisis y COVID no existe. O sea, la obviaron. No. Vea el panfleto que hace un ente como ese, que pierde toda la credibilidad porque llegó la jerarca a exponer esto a la Asamblea Legislativa y no se dio cuenta que habían habido... Rocío Aguilar. Rocío Aguilar, que habían 500,000 personas habían perdido el empleo. Y habían quedado sin ingresos, que el subempleo fue lo que... O sea, para la SUGEF no existía esa... No existió. Entonces, ese tipo de cosas nos revela en manos de quién estamos, porque tenemos que hacer estudios antes de fondo. Tocabas el caso de Aldesa, Gregorio tocaba antes Welmer.
Y Welmer nos acaba de explicar con claridad que los entes financieros normalmente manejan un 10% de dineros propios. Lo demás es de sus clientes que toman confianza en X banco, en X financiera y empiezan a depositar su dinero en esas instituciones. Y esas instituciones pues tienen que sacarle rentabilidad a esa captación que tienen de recursos. El caso de Aldesa era un caso de una empresa que tenía prestigio y donde muchos costarricenses acudían a poner sus recursos en esa institución, en esa empresa. Una empresa privada que de repente, bien lo decías vos, le perdió el rastro con ICIF, la SUGEF, nadie controló y llegaron cuando ya el cadáver estaba y sin ninguna recuperación. Ahí entonces los niveles de la lentitud de la justicia, no solamente posterior, porque en honor a la verdad, hay que reconocerlo. Actualmente claro, el caso Aldesa judicialmente está varado. Y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos y las personas siguen presentando prontos despachos. Hasta en el extranjero están los representantes de Aldesa, entonces, costarricenses. Es un asunto en donde lamentablemente las cosas hay que llamarlas por su nombre. La justicia no ha sido pronta ni ha sido cumplida. Y pensar en que otros órganos de coacción o otras vías donde eventualmente se puede echar mano, si no ha podido prosperar ni siquiera el Ministerio Público, es un asunto que es muy lamentable para esa cantidad de víctimas que hoy en día en el caso Aldesa fueron engañadas, ¿verdad? Y que no han obtenido respuestas del Ministerio Público ni del Sistema de Administración de Justicia. Vos fuiste juez por muchos años y vos fuiste diputado en la administración pasada, Welmer. ¿Quiénes hacen las leyes al final de cuentas? ¿Las hace gente que está preocupada en el bienestar de los ciudadanos o es el lobby financiero el que está definiendo las leyes de acuerdo a sus necesidades y sus facilidades para que casos como el de Aldesa terminen en nada? El lobby en Costa Rica tiene un impacto altísimo y el lobby define la mayoría de la fortaleza de una ley o la debilidad de una ley. Imagínense que esta bronca que tenemos hoy de Banco Central contra su jefe está sustentada en leyes que se tuvieron que pasar para ingresar Costa Rica a la OCDE. Y entonces la ley del Sistema Nacional de Estadística que obliga a poner a disposición las estadísticas con fines de interés público para estudios, la quieren obviar. Y ya ayer en la Asamblea Legislativa estaban opuestos a que se diera una serie de pautas legales que está pidiendo la OCDE para el intercambio de información financiera con otros países. Pero interesante porque en muchas ocasiones nos dicen que Santa OCDE dice tal cosa y hay que hacerlo. Y en este caso particular me estás diciendo que ya no es santa la OCDE para ese tipo de temas. Pero más aún, un tema como este que lo está resolviendo la Sala Constitucional, la Procuraduría, la PRODAP, no está metido en la Asamblea Legislativa y ya no hay por lo menos 3 proyectos de ley para ver cómo le atan las manos y se meten en el ostracismo y en el oscurantismo para no darle datos al Banco Central. Por lo menos 3 proyectos de ley. Desde luego que el lobby bancario es enorme, pero enorme. En la administración pasada estuvo el caso de la UPAT, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Claro que sí, perfectamente. Que reventó y que era por el manejo de información personal. Sí, claro. ¿Verdad? Un tema delicadísimo. Sí. Sí, claro. Pero a mí me sorprende que en el caso particular de lo que se discute alrededor del Banco Central los tratan de igualar y no hay similitud, no hay nada parecido. Bueno, jamás. Pero creo que con la chaqueta de la UPAT, con la chaqueta, ¿verdad? Con la piel del león, tratan de asustar en el caso particular de lo del Banco Central, que yo tengo una lectura similar a la que tiene Welmer. Pero para mí el caso de UPAD es un enano de otro cuento. ¿Sí? Digamos, tenía otra finalidad que el que tiene actualmente el Banco Central, ¿verdad? Exacto, claro. Y yo creo que la finalidad que tiene el Banco Central está legitimada para efectos de hasta control y monitoreo internacional, como bien nos lo dijo don Welmer ahora, y yo creo que es necesario porque es, digamos, el dinero de todas y todos los costarricenses que de alguna manera pasa por el ojo fiscalizador del Banco Central. Entonces yo creo que eso es importante. No podemos mezclar el interés de averiguar los, por decirlo así, para que el ciudadano de a pie me entienda, los secretos de algunos, ¿verdad?, que era la finalidad del UPAD, a una fiscalización rigurosa, técnica, que inclusive desde vieja data se ha venido realizando. Y le agrego algo en eso que estás diciendo.
La UPAD crearon una oficinita en Casa Presidencial. Sí, claro. El Banco Central existe. Y Sí, todas claro. las instancias que están ahorita en el marco de la discusión son instancias que existen desde siempre en el Banco Central. Bien enfocado está eso así. Sí, claro. UPAD, ¿qué era UPAD? Era la creación política en Casa Presidencial de una oficinita. ¿Va? 2, no tenía experiencia ni tenía un marco legal para la custodia Sí. de los datos y cómo iban a ser manejados. Unos muchachos haciendo loco ahí Unos con la muchachos, información. era un grupo de muchachos trabajando en computadoras portátiles, ¿verdad? Por lo que se Sí, pudo ver. Yo estoy diciendo eso, sin una estructura sistematizada de protección Sí, claro. de los datos y demás. Ni de confidencialidad. Y con los fines diversos. Estamos hablando aquí de otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es donde hay una institución con ley, con un claro, marco claro. legal dentro del Sistema Nacional de Potente en el Estadística. ente financiero. Potente, transparente. Legitimada. Legitimada. Con autonomía. Y con fines públicos, de interés de Sí, claro. defender un fin público. Y entonces, esto es otra cosa. Pero es que totalmente. interesante. Llego y me vengo antes de venir a conversar con ustedes, en ese caso de que estás hablando del Banco Central. Roger Madrigal es un funcionario de toda la vida ahí. Sí. Doña Silvia Charpentier Brenes, ya nadie duda de sus capacidades como economista, fue diputada inclusive, ¿verdad? Marta Eugenia Soto Bolaños, Miguel Sí. Cantillo Simón, Max Alberto Soto, todos reconocidos. Jorge Guardia, que fue presidente del Banco Central, fue ministro de Hacienda también. Bueno, Marta Soto es una funcionaria del Banco Central. toda la vida. De toda la vida. Bueno. Con conocimiento pero profundo. toda esta gente que le solicita a la SUGEF, porque ellos son los directivos del banco, es la que le solicita la información a 4 bancos, los 4 bancos más grandes del país. O sea, estamos hablando de que la gente que solicitó eso conoce muy bien cómo funciona todo el entramado Totalmente. institucional. O sea, no son novatos como esos de la UPAD los que están pidiéndole a la Junta, perdón, a los bancos. ¿Por qué el alboroto al final de cuentas? Eso es. Ahí es donde se crean las suspicacias. Porque, perdón, brincan los bancos públicos y creo que el otro era el banco de el sindicato. San José también, creo. El sindicato. El sindicato brinca el banco. No, yo no, los sindicatos, pero de eso no, yo digo el sindicato cuando me refiero A todos los bancos. a todos los bancos. Todos los bancos públicos y privados juntos. El sindicato bancario. El sindicato Ok. bancario como tal, no los sindicatos de Sí, los sí, sí, empleados sí, que no, ya. estarán seguro con ganas más bien de la transparencia, sino es el sindicato bancario, ¿verdad? Ellos tienen diferentes nombres, el sindicato, uno se llama Cámara de Bancos, otro se puede llamar ABC, Asociación Bancaria, etcétera, pero todos brincan, ¿verdad? Ahora, esto que usted está apuntando, así es, pero es más, la Procuraduría, que aquí es el abogado que tiene el Estado para dirimir Sí, este claro. tipo de cosas, se pronunció y dice, el Banco Central está dentro de ley, ¿verdad? Se pronuncia la Sala Cuarta, ya les ha votado por lo menos 3 Correcto. recursos, ¿verdad?, que han presentado. Y todavía sí siguen empeñados en que esto ahora están poniendo leyes. ¿Ah? Y la comparecencia del presidente de la Junta Directiva del Banco Central fue clara, fue oportuna, fue directa. Bueno. Más bien los que se vieron malísimos fueron los diputados que lo estaban interpelando. Claro. Entonces ahí también surge la duda, ¿son los diputados que conocen del tema o es que los diputados van a hacer el trabajo a algún ente financiero o a algunos intereses? Pero más aún, acaba de terminar el viernes un congreso de estadística de la CEPAL. Y el presidente se llama don José Manuel Salazar Sidinay, costarricense, conocedor de esto. Y estaba defendiendo exactamente el uso de la estadística para el crear política pública y poder generar conocimiento. El jefe de estadística de la OCDE hace 8 días estaba exactamente hablando de la necesidad y cómo lo hacen los países en el mundo donde el Banco Central hace estos estudios con datos individualizados, ¿verdad?, para poder hacer los cruces, pero que los resultados sí salen de manera agregada. Sí, lo entiendo. Y entonces ahí no hay rompimiento del Del secreto. secreto, Sí, no hay. porque se está utilizando de manera conjunta los datos. Y entonces acá, cuando uno ve este susto,
temor, pánico, no sé cómo le llamo yo, carreras y pues, proyectos de ley, Todo el mundo a la encrespado Asamblea, del sector financiero. a todos los poderes de la República han recurrido. claro, ¿va? claro. ¿Verdad? Porque usted ve al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Asamblea Legislativa. Pero ya se han pronunciado a favor del Banco Central. Sí. Bueno, y entonces uno dice, ¿qué es esto? Eso no juega a favor de la credibilidad, de la transparencia, de la confianza que tiene que generar un sistema financiero. ¿Y qué papel juega en todo esto, Gregorio, la Procuraduría General de la República? Vamos a ver, juega un papel importantísimo porque la Procuraduría General de la República no solo se convierte en el abogado del Estado como tal, sino es un órgano consultivo, ¿verdad?, que al cual tienen que echar mano inclusive las mismas empresas con personería jurídica propia, a las cuales tienen que reglamentar y acatar prácticamente las directrices o las consultas que se realicen en ese sentido. Entonces, el papel que juega la Procuraduría General de la República es importantísimo como un órgano técnico, asesor del Estado. Una pregunta que yo sé que don Gregorio nos puede ayudar. Si hay este celo por el uso de la información individualizada, ¿cómo se puede comprar la información ahí por $30 en las calles de cualquier persona en el mercado privado? ¿Y por qué no ha habido el levantamiento de la voz de uno de los entes bancarios o del sindicato ¿verdad? La asociación bancaria? ¿O por qué no ha habido un... Mira, ¿cuántas veces no le llega a uno, Gregorio, Welmer, y quienes nos miran, mensajes al teléfono celular, a nuestro correo electrónico privado, no solamente ofreciéndonos algunas... servicios de empresas, de bancos, sino también asustándonos para ver cómo nos estafan de que está por cerrarse su cuenta, entre, ingrese aquí. Bueno, eso es porque alguien tiene toda esa información y alguien la está negociando también. Y como decís vos, ahí no vemos a los entes financieros preocupados por el uso que se hace de toda esa información. Pero hay un tema todavía más peligroso y que ya se ha empezado a ver y que afecta indudablemente el sistema financiero nacional. Y yo veo que como que se ha tratado de dejar de lado, que son estos famosos préstamos gota a gota. Es algo que verdaderamente se ha convertido hoy en día en la piedra en el zapato de muchos costarricenses, porque bien decía don Welmer, es deber de las instituciones bancarias verificar si una persona tiene la capacidad de pago para eventualmente realizar una transacción de ese tipo. Pero este grupo de personas o organizaciones como Gota a Gota, que trabajan al margen de la ley, vienen con la mala intención desde el día 1 con la persona, al solicitarles una hipoteca, por ejemplo, una prenda, con la finalidad de apoderarse de ese bien, porque saben que son personas que no tienen es que no pueda pagar. Capacidad de pago para desapoderarlos de este bien. Y se da una serie de situaciones en relación a la legitimación de capitales que efectivamente se vuelven en tierra fértil para que estas organizaciones empiecen a tratar de obtener un beneficio económico irregular, totalmente ilegal, donde no están sometidas a un cumplimiento legal, a una supervisión y demás. Pero eso es en pequeño, porque en grande así funciona el sistema financiero también, de alguna manera, lo que vos decías antes. Recibo los recursos de varias personas que me los dan, los pongo en riesgo, tal vez no tengo los controles que debería tener para proteger esos recursos que no son míos, sino son de mis clientes, pero la avaricia de prestarlos, hasta me invento figuras económicas, financieras, que no está autorizado, como el caso de Aldesa, para jugar con los recursos, y el ciudadano, mira, pone sus recursos en un banco, en un ente financiero, pero a lo mejor no saben todas las reglamentaciones ni cómo funciona el ente bancario. Por eso las superintendencias y la importancia del papel que juegan en el control para proteger al ciudadano. Eso en dos sentidos. Uno, para terminar lo anterior, aquí hay empresas que venden los datos de nosotros. ¿Cómo los adquirieron? No sabemos. Si fue por hackeo, es un delito.
Si se los dio un banco también. Si se los vendió un banco, terrible. Si también. se los dio una institución o una del institución Estado, autónoma, peor. o el que sea. Pero eso no preocupa. Entonces ahí yo digo, ¿y por qué sí en manos del Banco Central para un estudio serio? Entonces ahí no se puede. Siendo el banco legitimado, ¿verdad? Y Sí. en este caso particular, que el Banco Central, creo que es la gerente, si no me equivoco, Sí. pone una denuncia contra Rocío Aguilar y su jefe por no darle los datos. ¿Qué asidero legal tiene este tema? Bueno, es que vamos a ver, ya nosotros tenemos claro que la Sala Constitucional estableció en una resolución que es de acatamiento obligatorio la obligación de dar los datos. No es un asunto que quiero o no quiero. Entonces, la consecuencia de no dar los datos es un incumplimiento, una orden judicial, ¿verdad? Que se traduce en desobediencia a la autoridad y por ende a todas las repercusiones que tiene una orden de desobediencia a la autoridad. O sea, a los datos hay que darlos. Yo entiendo que excelente esto que dice don Gregorio, pero doña Geisel estaba obligada a hacer esto, porque hay un mandato en ley de que el Banco Central debe hacer esos estudios y tiene que ser vigilante. Y el Banco Central tendrá también otros indicadores que dicen debo hacer esto, pero también tiene un compromiso con el Fondo Monetario para hacer ese estudio. Claro. Y entonces ella dice, si yo no puedo cumplir, tengo que dejar patente por qué no pude cumplir. Uno. El otro tema que nada más quería redondear era el tema del gota a gota. ¿Por qué hay tanto gota a gota? Porque hay gente excluida del sistema financiero. Pero aquí hay que entender esto. ¿Cómo ha sido excluida esa gente del sistema financiero? Porque le otorgaron créditos sin capacidad de pago. Claro. Y entonces tenemos 850,000 cobros judiciales donde está el fiador y están los fiadores y el deudor manchados. Claro. Y como están manchados, ahora ya no son sujetos de crédito del sistema financiero y lo que les queda es el crédito gota a gota. No es al revés, que porque el sistema financiero les quiere prestar, compite con el gota a gota. No, es que ya hubo alguna manera de esta exclusión. Wilmer, vos trabajaste en el Banco Central un buen tiempo. El Banco Central está dotado de autonomía política y administrativa. Es un ente totalmente autónomo. Ya casi se nos va el programa, pero no quiero que se me vaya esta consulta. Pero resulta que el presidente del Banco Central, en muchas ocasiones, tanto el actual como los pasados, acuden mucho a casa presidencial. Y los presidentes de la República hablan de la autonomía del banco, pero también a veces se dejan la potestad de dar algunos lineamientos a los directores de los bancos, partiendo de que ellos fueron los quienes los nombraron en esos puestos. Es realmente autónomo el Banco Central, porque yo recuerdo al señor Cubero en la administración pasada, que se lo dije en este programa. Digo, a veces me da la impresión que usted es el ministro de Hacienda, usted sale a responder por el gobierno. Y ahora que está don Roger, que es técnico, tanta visita y tanta permanencia en casa presidencial, sin una ventilación o sin transparencia, abierto, también genera algunas dudas de que se puedan estar recibiendo instrucciones, que es lo que se evitó con la autonomía del banco. Vamos a ver, sí y no. El Banco Central actualmente, cuando nombra a uno de sus directivos, lo nombra por 7 años, para que el que está de presidente no tenga mayoría. Sí. Ok, el presidente es un puesto que lo nombra el presidente de la República, el presidente del banco, pero es un miembro más de la junta directiva. El ministro de Hacienda puede participar en la junta directiva del Banco Central, por ley, porque hay que coordinar las acciones del gobierno en materia financiera, porque el gobierno maneja un presupuesto muy grande y el financiamiento. Está el ministro de Hacienda. Y el financiamiento. Y antes estaba el de planificación que lo sacaron, que debería seguir estando, pero... Sí, ok, pero ahí está con el ministro de Hacienda. A mí me gustaba más antes que tenía voto, porque el Banco Central en sus acciones sí puede influir en el nivel de actividad económica del país. Y dejar a un Banco Central únicamente metido en el tema de inflación y de tipo de cambio
me parece a mí que es demasiado restringido para las capacidades que tiene el banco. Entonces sí tiene que haber esa coordinación. El presidente de la Reserva Federal... De coordinación me parece correcto. Pero a veces me da la impresión de que llegan a recibir instrucciones. Vamos a ver. Yo creería que cuando el presidente del Banco Central manda, como ha sido en otros tiempos, y la junta directiva del Banco Central es una junta directiva más de darle carácter de ¿cómo se llama? De aval, de firma. De firma, ¿va? De aval, entonces ese es peligroso. Conociendo a Roger, porque tengo 42 años de conocerlo, Roger es una persona muy independiente, muy seria como profesional, y lo digo, no coincide conmigo desde la perspectiva ideológica, Roger, para nada. Sí, pero es una persona seria, es una persona recta, y creo que cualquier acercamiento que hace es en la visión de sus objetivos y sus capacidades como Banco Central. Pero sí, a veces un banco doblegado a la presidencia es complicado. Quisiera nada más decir esto. El Banco Central, los miembros de la Junta Directiva deberían de ser a tiempo completo, dada la incidencia que tienen en economía, y no que lleguen a las reuniones únicamente. Aún así, eso es un tema que deberíamos nosotros de vigilarlo, de verlo. Aquí hubo, pues esos temas por su programa, un vicepresidente que inclusive hacía lobby en el Banco Central para saber cuándo subía y bajaba el dólar, porque tenía grandes intereses de inversiones y lo que se podía ganar con un aumento del dólar. Denunciado por un miembro de la Junta Directiva en algún momento. Bueno, Welmer y don Gregorio, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, don Claudio, gracias, don Welmer, la estimable audiencia. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Y a ustedes esperarlos el próximo domingo a hacer las 8 aquí en Noche Sin Tregua a través de Ticavisión. Un abrazo. en Il Padrino tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.
Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade.